Hola viajeros, bienvenidos a Ways2Go. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que todo viajero internacional conozca. Porque sí, lo tenemos muy de oído, pero no sabemos exactamente en qué nos puede ayudar llegado el caso. Como son las funciones de las embajadas y consulados de nuestro país en el exterior. Así que te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Y antes de ir al tema de hoy, como siempre, te pido que si es la primera vez que ves este canal o ya lo has visto antes pero aún no te has suscrito, lo hagas. Es simplemente cliqueando este botoncito que está aquí, en el ángulo inferior derecho. Más abajo hay una campanita, dale clic ahí también para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Así que desde ya, muchísimas gracias por eso. También les recuerdo que tengo otro canal que es de aspectos más técnicos, donde hablo un poco de las características de la aeronáutica, de los aviones, también los secretitos que tienen los aeropuertos, historias, leyendas y curiosidades de los monumentos más emblemáticos del mundo. Este canal se llama Conocer Más. Aquí debajo en la descripción les voy a dejar el enlace, échenle un vistazo porque seguramente habrá algún tema que te interese. Y también, como siempre, recordarles que escuchen la emisora radiodeviajes.com. Es una emisora online donde se habla exclusivamente de viajes, de todo tipo de información relacionada con este mundo y hecha exclusivamente por profesionales del sector. Ahí yo colaboro con un pequeño espacio que son la reproducción de los audios de estos vídeos, más alguna conexión que hacemos muy de tanto en tanto para ver las novedades en Europa y demás. Así que también los esperamos por ahí, radiodeviajes.com. Aquí debajo les dejo el enlace para que la puedan oír. Y bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy me lo ha sugerido Pablo, que es un asiduo seguidor del canal desde hace mucho tiempo y muy participativo, que 2x3 me sugiere temas realmente interesantes. Y este en concreto me pareció muy importante porque es algo que, si bien a todos nos suena, todos sabemos que está ahí, nadie habla. Por eso hoy vamos a tocar este tema que es muy importante. Si bien los términos embajada y consulado no son habituales e incluso solemos mezclarlas, confundir una con otra como si fueran sinónimos, en realidad son cosas diferentes. Y es muy importante saber qué función cumplen, especialmente la de nuestro país cuando estamos en el exterior. Esto es muy importante por si tenemos que recurrir a ellas, porque de hecho se usan bastante. Entonces es importante saber qué servicios te brindan y cuáles no. Vamos a ir primero viendo la comparación entre lo que es la embajada y lo que son los consulados. Una embajada es básicamente la máxima representación del gobierno de tu país en un país extranjero. Estas normalmente están ubicadas en la capital de ese país extranjero y es donde, además de vivir el embajador, que este es el máximo representante de tu presidente, primer ministro o monarca, la función primordial de esta es ser una misión diplomática permanente y que se ocupa de las relaciones bilaterales entre los dos países. Acuerdos bilaterales, leyes, temas culturales, comerciales y demás. Algo a lo que nosotros como ciudadanos normales no tenemos acceso. Y luego están los consulados. El consulado básicamente, y para hacerlo de una manera muy simple, podemos decir que es la oficina de atención al cliente que tienen las embajadas. Estas, a diferencia de la embajada, que hay una sola por cada país extranjero, consulados puede haber muchos en las grandes ciudades. E incluso dentro de la misma embajada puede haber una oficina consular. Estas oficinas consulares también las hay de dos tipos. Una que es la oficial, que depende del ámbito directamente de la embajada, y otras que son honoríficas, que son ciudadanos de ese país que viven en alguna ciudad más o menos importante de un país extranjero y ofrece sus servicios ad honorem con una pequeña oficina para gestionar y hacer de intermediario entre un ciudadano de su país y la embajada o el gobierno. Entonces tenemos esas opciones, pero a efectos prácticos, digamos así, cuando estamos viajando y tenemos un problema, nos da igual que sea un consulado oficial o un consulado honorífico. En la práctica es prácticamente igual. Entonces vamos a ver cuáles son los servicios que ese consulado nos puede prestar cuando estamos de viaje y nos surge un problema. El más habitual que se da, y que se da bastante, es la pérdida o sustracción de la documentación de viaje. Vamos a suponer, el caso más concreto es el pasaporte.
lo perdemos o nos roban el pasaporte mientras estamos viajando y ya se nos complica todo porque no podemos seguir, no podemos salir de ese país ni reingresar al nuestro. En este caso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro consulado, hacer la denuncia y ellos nos harán un nuevo pasaporte. Estos pasaportes consulares no tienen la misma validez ni las mismas características que el pasaporte original. Es al solo efecto de que puedas terminar tu viaje y regresar a tu país. Su duración, digamos así, su validez es limitada. Una vez que regreses a tu casa, a tu país, ese pasaporte ya no sirve más y tienes que ir a las autoridades de tu país y hacer uno nuevo. Pero bueno, por lo menos ese viaje lo podemos terminar y podemos regresar a casa sin mayores problemas. También en algunos casos te pueden hacer un salvoconducto que reemplaza un poco al pasaporte, que es simplemente para poder embarcar en el vuelo de regreso a tu casa. Si bien yo aquí todos estos datos los he recabado del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, porque es donde estoy viviendo y el que tengo más a mano para poder informarme, consúltenlo cada uno con el suyo porque puede haber pequeñas diferencias, serán mínimas, serán pequeñas cositas, pero es importante saberlas y tenerlas claras. Por ejemplo, en el caso de los consulados españoles, lo que no te hacen es renovar o hacerte un nuevo DNI, un documento nacional de identidad, que es el documento habitual que usamos día a día. En ese caso, si un ciudadano español pierde su DNI, por ejemplo, en un país del espacio Schengen, donde no necesita el pasaporte para viajar, no tendría problema en el sentido de que no hay que hacer migraciones ni aduanas, pero no podría embarcar al avión porque no tiene un documento. Entonces ahí le darán un salvoconducto y cuando llegue de nuevo a su casa tendrá que ir a la Policía Nacional a hacerse el DNI nuevo. Esto es importante que lo tengan claro en cada país si viajan a un país limítrofe donde no necesitan pasaporte y pueden viajar solamente con su DNI, cédula, su documento de identidad habitual, el de todos los días, el que utilizan para votar. Saber si en el caso de pérdida o sustracción se los reemplazan o les hacen un salvoconducto, pero bueno, de todos modos a tu casa podrás volver. Este es el tema más utilizado. Otra cosa que te pueden facilitar o te pueden ayudar es darte información sobre el país donde estás respecto a sistema sanitario, legal, educativo y demás. No te gestionan nada, simplemente es información, porque eso ya corresponde a cada uno de nosotros hacerlo ante las autoridades del país donde estemos. Pero el consulado te puede dar toda la información que necesites al respecto. Este tipo de servicios se dan básicamente cuando uno se va a trasladar a otro país por una larga temporada o a residir, obviamente de manera legal. Pero aquí lo que tocaría, lo que corresponde es que antes de salir de tu país, todo ese tipo de investigaciones las hagas ante el consulado del país donde vas a ir mientras estás todavía en el tuyo. Si por algún motivo o estando de viaje te surge la opción de poder quedarte en un país más tiempo y no tenías esa información, bueno, en ese caso el consulado de tu país te puede asesorar, pero después siempre los trámites los tendrás que hacer ante las autoridades locales. Otro caso en el que te pueden asistir, que eso está previsto, es en caso de una detención. Vamos a suponer que por cualquier cosa te detienen y te tienen retenido en una comisaría. Bueno, tú ahí le puedes pedir a las autoridades locales, a la policía de ese país, que te pongan en contacto con el cónsul o el embajador del tuyo. Ellos no van a gestionar los temas legales, no te van a poner un abogado, no te van a pagar una fianza ni pagar tus multas. Eso corre por cuenta nuestra. Por eso es tan importante siempre llevar los seguros de asistencia médica porque tienen cobertura legal. Lo que sí el consulado puede hacer por ti en estos casos es, si tú quieres, notificar a tu familia, ponerlos al tanto de la situación y también hacerte visitas periódicas para que le entregues y poder enviar correspondencia o hacértela llegar. Eso es todo lo que pueden hacer. Ya le digo, toda la parte judicial, legal, abogados y demás correrían por cuenta del seguro de asistencia médica en viaje, que es imprescindible llevarlo siempre. Después aquí hay una falsa creencia por parte de mucha gente, que es el adelanto de dinero. El consulado te puede llegar a adelantar dinero en casos muy excepcionales. El que más se da, que es muy esporádico, es para una repatriación. Tú te has quedado en el exterior tirado, sin dinero, sin tarjetas de crédito, sin nada, perdiste el pasaje y tienes que regresar a tu casa y no tienes con qué. Ahí el consulado de tu país te puede
poner el dinero o comprarte el pasaje para que regreses. Lo que sí, eso no es un donativo, es un préstamo y le estarás debiendo o contrayendo una deuda con el Tesoro Público de tu país, bajo las condiciones que ellos te impongan, cantidad de cuotas, intereses, la forma de pago, e incluso sé que en algunos países, en algunos casos, ante una situación de esa te hacen firmar un compromiso y que ya queda registrado que no podrás volver a salir de tu país por 3 o 5 años. Entonces eso es el último recurso, poder recurrir a eso en la última, ya habiendo agotado todas las demás opciones. Si tu familia te puede enviar dinero a través de una transferencia, muchísimo mejor. También te ofrecen algunos servicios administrativos, como por ejemplo temas notariales, de hacer documentación a través de un escribano, legalizar documentación que va a ir a tu país a un organismo oficial, y todo ese tipo de cosas te las pueden hacer. No hay ningún problema, es su función prácticamente básica. También tienen previsto, o es una de sus funciones, el apoyo en caso de catástrofe o conflicto bélico. En estos casos, si ocurre una catástrofe natural en el lugar donde estás o estalla una guerra civil o con otro país que surge así de manera casi repentina y justo te agarra estando ahí, bueno, poniéndote en contacto con tu consulado, ellos buscarán la forma de darte apoyo, cobertura, ayuda para poder sacarte de ese lugar. Una cosa que por lo menos el Ministerio de Relaciones Exteriores de España tiene, y yo calculo que lo deben tener todos, esto tiene que verlo cada uno en su país, existe en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores un registro de viajeros. Uno cuando va a viajar, especialmente a lugares remotos, así un poco aislados o que pueden tener una cierta posibilidad de conflicto, dejar sus datos en ese registro. Esto obviamente es totalmente confidencial y más que nada lo que te están pidiendo son tu nombre y apellido, un teléfono de contacto y dónde y entre qué fechas vas a estar. Un caso bastante sonado que pasó hace 3 o 4 años fue aquel gran terremoto en Nepal, donde se deslizaron laderas enteras y sepultaron 2 o 3 pueblos. Había gente, turistas, haciendo trekking, no iban a escalar el Himalaya, pero haciendo trekking por la zona y se les perdió el contacto. Eso no quiere decir que esas personas estén muertas o estén heridas, sino simplemente que las torres de telefonía se han caído y están incomunicados. En estos casos, el consulado que ya tiene los datos se pondrá en contacto con las autoridades nacionales. Es decir, la persona fulano de tal supuestamente estaba en esta zona entre este día y aquel día. Entonces, cuando las autoridades locales, la policía, los bomberos, los servicios de rescate vayan ubicando a la gente, si te encuentran, automáticamente ellos por radio se comunicarán con el consulado y decir, no, la persona tal está bien, está a salvo, no hay ningún problema. O no, y ahí ya se pondrán en funcionamiento otros mecanismos, pero te podrían localizar con mucho más rapidez. También se suele dar que cuando hay un conflicto bélico, incluso una guerra civil, un estallido social muy fuerte que se hace realmente peligroso estar en un lugar, los consulados se comunican inmediatamente con los ciudadanos de su país que están en la zona, ya sea de turismo o viviendo, para que se concentren en la embajada o en el aeropuerto y poder evacuarlos. Eso es importantísimo, que ese organismo oficial, como son los consulados, estén al tanto de los movimientos de uno. También en el caso, siempre siguiendo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, dentro de su página web tienen un apartado que dicen recomendaciones de viajes. Entonces, si tú vas a viajar a un lugar de esos medios alejados, medios remotos, ver cuáles son las condiciones de temas políticos, sociales, si hay inestabilidad, si hay peligrosidad de algún tipo. Incluso ahora con el tema de la pandemia te dan también todos los parámetros, si pudiéramos viajar, de contagios, de cómo está el tema sanitario y todo. Te van dando un panorama para que tengas una idea. Después cada uno corre bajo su propia responsabilidad, pero ahí puedes tener una información bastante detallada de la situación de ese lugar donde quieres ir. Como ven, son muchos los servicios que nos pueden brindar, pero también hay muchos que la gente piensa que se los tienen que dar y no es así. Uno de ellos es, por ejemplo, como ya lo comentaba al principio, que no te piden ni te renuevan el DNI, el documento nacional de identidad, o tu cédula de identidad, el documento habitual, el de todos los días. Tampoco, obviamente, funcionan como una agencia de viajes. Uno no le puede solicitar a su consulado que les busque hotel, que les consiga un vuelo, ni que les dé información del lugar, ni te pongan un guía. Eso tenemos que recurrir a una agencia, nos tenemos que arreglar nosotros por nuestra cuenta. Obviamente tampoco, si pretendes residir o establecerte en un lugar, te buscan trabajo. Eso no se ocupan, tendrías que hacerlo en ese caso
antes de viajar con el consulado del país donde quieres ir a vivir. A ver si puedes conseguir un trabajo, conseguir los permisos legales que están establecidos para ese caso y bueno, ya salir de tu país con todo listo. Pero el consulado, una vez que estás afuera, de eso no se encargan para nada. Tampoco el consulado se ocupa de darte un trato preferencial si has sido detenido, como en el caso que veíamos al principio, o estás hospitalizado. Tendrás que cumplir con las mismas normas y las mismas condiciones que cualquier otra persona de ese país. Ahí, por mucho que llames al cónsul, al embajador, las cosas como son en ese lugar. Otra cosa que a veces hay personas que suelen pedir al consulado es un guía o un intérprete. Bueno, esto tampoco lo hacen, ellos no disponen de personal para poder dar ese servicio. Lo que sí te pueden hacer es orientarte dónde conseguir el más conveniente, pero nada más que eso. Un tema que es muy importante, porque esto más de uno me lo ha comentado erróneamente, estando mal informados, que en caso de fallecimiento durante un viaje, y que ocurre mucho más de lo que se imaginan, mucha gente estando de viaje, de vacaciones, lamentablemente mueren, generalmente por accidentes, para ser repatriado el cuerpo a tu país. El consulado no se ocupa de eso, no te va, muchísimo menos, a pagar la repatriación, que es carísima, ni a hacerte los trámites. Lo que sí te puede hacer es orientarte en cuáles son los trámites a hacer e incluso por ahí llegar a sugerirte alguna empresa de estas funerarias que se ocupan de esos traslados internacionales. Nada más. Para eso, también volvemos al mismo caso, es imprescindible llevar un seguro de asistencia médica donde sí está cubierto la repatriación de restos. Ese seguro se ocupará de toda la gestión e incluso se pondrá en contacto con el consulado porque habrá que hacer algunos papeles a nivel internacional y se ocupará de todo. Y ahí tu familia se desvincula de gastos, de gestiones, de problemas. Otra de las cosas que tampoco se ocupan, porque no es su jurisdicción, no es su función, es de proporcionarte asistencia legal ante un juicio. Eso también, el seguro de asistencia médica, como ya se los decía antes, tiene cobertura legal. Te ponen un abogado e incluso te dan un adelanto de fianza para que puedas salir. Ese adelanto después hay que devolverlo. El consulado no se ocupa de eso. Llegado el caso, si no tuvieras a nadie y no tuvieras un seguro, te podría llegar a recomendar un abogado de confianza, pero tendrás que pagar sus servicios, sus honorarios, como cualquier hijo de vecino. El consulado no se ocupa de representar en un juicio a un ciudadano de su país, ni tampoco a pagar una fianza, ni a pagarte las multas, ni adelantos de dinero, ni nada que se le parezca. Eso es responsabilidad pura y exclusiva nuestra cuando viajamos. Y un último punto, que también hay mucha gente que tiene la falsa creencia, e incluso cuando se da el caso llaman, es que al llegar a otro país y pasar por migraciones te niega la entrada. Mucha gente dice, bueno, llamo a la embajada, que el embajador me solucione esto. No, ahí ni el embajador, ni el cónsul, ni el presidente de tu país puede hacer nada. Eso es una competencia pura y exclusiva de las autoridades del país a donde estás entrando. Si ellos no te permiten la entrada por la razón que consideren, no hay nada que hacer. Ahí ni el cónsul ni el embajador pueden interceder. Así que ahí ni siquiera pierdan tiempo intentando comunicarse porque la respuesta va a ser categórica. No. Eso es responsabilidad de cada uno y competencia exclusiva de las autoridades del país donde estás entrando. Nada más. Así que bueno amigos, esta es más o menos así una síntesis de los servicios que nos puede brindar el consulado de nuestro país estando en el exterior y las cosas que muchas veces por falsa creencia mucha gente piensa que sí, pero no se pueden dar, no están dentro de su ámbito. Esto es importante que lo sepan, que lo tengan claro, porque muchas veces hay que recurrir a un consulado ante un problema. Como ya les digo, el más habitual es la pérdida o la sustracción de nuestro documento de viaje. Así que ahora, sabiendo todo esto, podrán viajar con mucha más tranquilidad, saber que siempre tenemos un respaldo detrás ante un inconveniente, pero que bueno, ojalá nunca lo tengamos que usar, pero saber que está ahí y qué función cumple. Si este tema les ha interesado, les ha gustado, les pido que le den un like. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo video con otro tema. Hasta la próxima.